Sabemos que al introducir una bobina de hilo conductor dentro del campo magnético generado por un imán con su polo norte y su polo sur, al girar la bobina dentro del campo magnético se genera una corriente alterna senoidal. En el caso de la corriente trifásica no tenemos una sola bobina, sino que tenemos, como en este caso, tres bobinas, que vamos a llamar L1, L2 y L3. A la hora de construir el sistema de bobinado, se va a realizar de tal manera que haya un desfase físico de 120 grados entre una bobina y la siguiente. De tal manera que al final tendríamos que L1 y L2 tienen un desfase de 120 grados, L2 y L3 también 120 grados, y L1 y L3 otros 120 grados, que formarían los 360 grados de la circunferencia. Conforme podemos ver ahora aquí en esta otra zona, conforme el conjunto de bobinas gira en este sentido dentro del campo magnético, cuyas líneas de fuerza son las que tenemos representadas en sentido vertical, se van a generar, como decimos, tres tensiones alternas senoidales entre los extremos de cada una de las bobinas. En este caso se trataría de una conexión en estrella, puesto que, como vemos, tenemos un neutro. Eso quiere decir que si vemos cómo son las tensiones alternas que se van a generar en cada una de las bobinas, las tenemos expresadas aquí. Observamos que, por ejemplo, si la primera que pasa por cero es la bobina L2, pues va a generar, como vemos aquí, vamos a ver ciclos completos de la señal, y justamente 120 grados después de haber empezado por cero la L2, pasa por cero la L3, de manera que tenemos este desfase, y 120 después de la L3, a los 240 desde que se ha empezado, pues se generaría o sería el paso por cero de la tensión generada en L1. De tal manera que, como vemos, en un sistema trifásico se generan tres señales alternas senoidales idénticas en cuanto a frecuencia y en cuanto a valor de pico o valor máximo, pero separadas entre sí o desfasadas 120 grados. Esto, si lo representamos mediante las tres líneas conductoras, que serían las tres fases L1, L2 y L3, y un cuarto cable que sería el cable de neutro. De tal manera que podemos definir en una red trifásica dos tensiones perfectamente diferenciadas. Si medimos la tensión entre dos fases cualquiera, por ejemplo en esta ocasión entre L1 y L2, estaríamos midiendo lo que se denomina tensión de línea, que se representa mediante las letras VL y que se miden entre cualquiera de las fases. Entre fase y fase tenemos tensión de línea. En este caso hemos representado la que se mide entre L1 y L2, pero podría ser también entre L1 y L3 o entre L2 y L3. Cualquiera de esas tres tensiones sería tensión de línea. Por otro lado, la tensión de fase, que en este caso hemos puesto entre la fase L1 y el neutro, la tensión de fase se define como la tensión que se mediría entre, como hemos dicho, cualquiera de las fases y el neutro. También tendremos tres tensiones de fase. En este caso hemos puesto la tensión de fase referida a L1, pero podríamos tenerlo referida a L2 con respecto a neutro o a L3 también con respecto a neutro. Si representamos las tres tensiones de fase, lo podemos ver en esta gráfica, las tres tensiones de fase aparecerán con un desfase entre ellas si lo tratamos como vectores de 120 grados también, es decir, la tensión de fase de la L1 con respecto al L2 hay 120 grados, L2 con respecto a L3 otros 120 y L3 con respecto a la L1 otros 120. Claro, como hemos dicho que la tensión de línea es la que se mide entre fase y fase, pues vectorialmente lo tendríamos así. Si esto es una tensión de fase y esto es otra tensión de fase, la que va desde este punto hasta este punto geométricamente sería la tensión de línea en una red trifásica. Si trazamos una perpendicular, tendremos un triángulo rectángulo, de tal manera que al ser este ángulo 120, la mitad, que es lo que tenemos aquí señalado, serían 60 grados. Vamos a intentar entonces explicar cuál es la relación que hay entre la tensión de línea y la tensión de fase.
vemos que la tensión de línea va desde aquí hasta aquí. Es decir, que este segmento sería justo la mitad de la tensión de línea, que sería el cateto opuesto a este ángulo. Pues bien, aplicando trigonometría, el seno de 60 grados, que es este, sería el cateto opuesto, VL partido por 2, partido por la hipotenusa, que sería la tensión de fase. Por otro lado, el seno de 60 grados es igual a la raíz cuadrada de 3 partido por 2. Y operando en esta fracción tendríamos VL partido 2VF. Simplificando este 2 con este 2 se eliminarían y esta VF, que está aquí dividiendo, pasaría multiplicando. Por lo que finalmente podemos demostrar que la tensión de línea es igual a raíz de 3 veces la tensión de fase en cualquier sistema trifásico. Estamos hablando, por supuesto, de sistemas trifásicos equilibrados. Existen dos formas de conectar los sistemas trifásicos. Por ejemplo, sistema trifásico equilibrado en estrella. En estrella vamos a conectar tres ramas, en este caso lo hemos representado con tres impedancias, 1, 2 y 3, y el neutro que sería la unión de estas tres impedancias. Cada una de las impedancias por los otros extremos va unida por un lado a L1, la otra a L2 y la otra a L3. Podemos comprobar que la intensidad que circula por la línea de los conductores es igual que la que va a atravesar a cada una de las ramas de la carga. Por lo tanto, lo tenemos aquí escrito. La intensidad en cada rama de la carga es igual a lo que podríamos llamar intensidad de fase. Eso ocurre con la L1, con la L2 y con la L3. Es decir, la intensidad de línea y la de fase o la intensidad por la rama de la carga coinciden en un sistema equilibrado en estrella. Sin embargo, la tensión en cada rama de la carga, observar que se mide entre fase y neutro. Por lo tanto, la tensión en cada rama de la carga es la tensión de fase. Lo tenemos aquí escrito. La intensidad de línea coincide con el valor de la corriente por cada rama de la carga. Sin embargo, tenemos aquí que la tensión en cada rama de la carga, al medirse entre fase y neutro, será la tensión de fase. Y, por tanto, para calcularla, como sabemos que en un sistema trifásico la tensión de línea es raíz de 3 veces por la tensión de fase, despejamos y podríamos averiguar la tensión en cada rama de la carga, simplemente dividiendo la tensión de línea entre la raíz cuadrada de 3. Eso ocurrirá, repito, en cualquier sistema trifásico equilibrado en estrella. Para hallar las potencias, simplemente aplicaremos la fórmula parecida a la que teníamos en corriente alterna monofásica, solo que en el caso de la red trifásica habrá que incluir un raíz de 3 delante de la fórmula. Es decir, que la potencia activa en vatios será raíz de 3 por la tensión de línea, por la intensidad de línea y por el coseno de phi que tenga la carga o la red. En el caso de la potencia reactiva, Q, mediremos en voltio-amperio reactivo y será raíz de 3 por tensión de línea, por intensidad de línea y por el seno del ángulo. Y por último, la potencia aparente, que será, su unidad será el voltio-amperio y sería raíz de 3 por tensión de línea por intensidad de línea. Por tanto, resumiendo, en un sistema trifásico equilibrado en estrella, la intensidad de línea es la misma que circula por cada rama y si queremos saber la tensión que hay en cualquiera de las ramas, al ser la de fase, pues tendremos que dividir la tensión de línea entre raíz de 3 de acuerdo a la fórmula que ya hemos visto anteriormente. Por último, si queremos ver el sistema trifásico equilibrado en triángulo, observar cuál es la disposición de las cargas, en este caso también representadas por impedancias, forman un triángulo, de tal manera que cada uno de los vértices de este triángulo va a quedar conectado a cada una de las fases. Esta a L1, este a L2 y este a L3. De nuevo volvemos a representar impedancias y en este caso sí podemos decir que la tensión en cada rama de la carga, observar que cada rama de la carga queda conectada, por ejemplo esta entre L1 y L2, es decir, es la tensión entre dos fases, por lo tanto la tensión en la rama es la tensión de línea, lo tenemos aquí. La tensión en cada rama se mide entre fase y fase, por lo tanto es la tensión de línea. Sin embargo, la corriente de línea, entra por este cable alimentando a la carga y cuando llega a la carga se encuentra con este vértice en el cual de manera que tenemos que la intensidad de línea
se parte en dos. De tal manera que en este caso, al haber ese desfase de 120 grados también entre esta intensidad y esta otra, al igual que ocurría con las tensiones, podemos decir ahora que en el caso de un sistema equilibrado en triángulo, la intensidad en cada rama de la carga, que sería equivalente a la intensidad de fase, será la intensidad de línea partido por la raíz cuadrada de 3. Las potencias son iguales, las potencias simplemente las fórmulas son idénticas tanto para el sistema en estrella como para el sistema en triángulo. En el caso de la potencia activa en vatios, raíz de 3 por tensión de línea por intensidad de línea por coseno de phi. La potencia reactiva en voltio-amperio reactivo, raíz de 3 por tensión de línea por intensidad de línea por el seno de phi. Y la potencia aparente en voltio-amperio, raíz de 3 por tensión de línea y por intensidad de línea. Resumiendo, como hemos hecho en el caso del circuito equilibrado en estrella, pues sabemos que la tensión en cada rama de la carga trifásica en triángulo equilibrada será la tensión de línea, puesto que se conecta entre fase y fase, y ya lo hemos definido como tensión de línea, y en el caso de la intensidad que circula por cada rama, bastará con coger la intensidad de línea y dividirla por raíz cuadrada de 3, tal como tenemos en esta fórmula. Esperemos que con este sencillo vídeo haya quedado claro cómo funciona, o mejor dicho, cuáles son las relaciones de tensiones e intensidades en un circuito en triángulo, en un circuito en estrella y poco más podemos decir. Esperemos que esto sirva para entender con mayor facilidad este tipo de circuitos y resolver correctamente los ejercicios que se puedan plantear.